Ola, bo día a todas e todos. Grazas por asistir hoxe a estas primeiras xornadas. Hoxe é sábado, é un día que, bueno, ás veces temos outras ocupacións lúdicas e familiares bueno, aínda así, pois decidichedes vir hoxe aquí, non? Estas son as primeiras xornadas dun ciclo de xornadas que imos facer dende Lugos e Mordazas. Quería un pouco pois introducirvos no que é Lugos e Morazas e como xurdiu, aínda que polas caras que vexo creo que todas coñecedes perfectamente este movimento, esta plataforma, non? Pero bueno, un pouco por facer un pequeno recorrido, breve recorrido do que levamos facendo ata o momento, pois lembrarvos que Lugos e Morazas se creou no pasado mes de maio deste ano como resposta a un proxecto de ordenanza cívica e de seguridade que pretendía aprobar o Concello de Lugo. Como resposta, como digo, a este proxecto de borrador se creou unha plataforma cidadá que agrupaba a diversos colectivos e individualidades que hoxe, digamos, está en proceso de transformación, outro tipo de movimento social, amplando os nosos obxectivos, dado que, bueno, no pasado mes de outubro a alcaldesa anunciou que retiraba este proxecto, non? Dentro das accións que levamos a cabo, pois lembrar que accedimos no seu día ao pleno do Concello para amosar o noso rexeitamento a ese proxecto de ordenanza. Nos concentramos ao redor do Concello, se fixo un manifesto de apoio ás veciñas do barrio da Artillería, incluso se celebraron varias asambleas durante varios meses nese barrio, amosando o noso apoio a veciñas que estaban a ter dificultades. Se celebrou un festival incívico con actividades na rúa inclusivas para todas as idades. Se celebrou tamén un cinema de barrio durante o verán, tamén no barrio da Tinería. Se fixeron contacontos tamén de cara ao inicio do curso escolar. Se fixeron tamén murais que desgraciadamente non podemos apreciar porque foron borrados polo Concello. Tamén, pois, recentemente onte mesmo un agosto no que repartimos o que é o noso primeiro boletín A Voz Incívica, non? Para darnos precisamente esa voz que, pois, nalgúns medios non estábamos tendo, non? Como digo, todas estas accións culminaron coa grande manifestación que houbo o pasado 26 de setembro, manifestación multitudinaria que fixo mover os engranaxes do Concello de algún xeito, empurrou, levou a alcaldesa finalmente a retirar este proxecto de ordenanza cívica que nos chamamos ordenanza Mordaza. Tamén fracasou posteriormente a proposición do Partido Popular de continuar coa elaboración e tramitación desta ordenanza nos decidimos que, bueno, que Lugos e Mordazas tiña que continuar porque todavía son moitas as mordazas que atopamos tamén redefinindo un pouco os nosos obxectivos, non? Queremos loitar ou seguir loitando contra a criminalización da pobreza e os sectores máis desfavorecidos aos que lles afectaba principalmente precisamente este texto, reapropiarnos dos espazos públicos, reivindicando o uso das rúas, promovendo, en definitiva, unha cidade viva e inclusiva que é un pouco o lema precisamente deste ciclo de xornadas, por unha cidade viva e inclusiva, tecendo comunidade, alternativas e loita social fronte á represión e privatización. Estas xornadas se celebrarán hoxe a primeira delas o próximo sábado, 1 de decembro, será a seguinte. Estamos traballando nas seguintes xornadas que seguramente sexan xa para o 2019, pero haberá continuidade. A idea destas xornadas é manter aquí hoxe entre todas un espazo de debate e reflexión onde se abordarán diferentes cuestións que xirarán ao redor do modelo de cidade que queremos construir. Por iso falamos de alternativas de loita á represión e privatización. Falaremos de diversos temas, de seguridade, de alarma social. Falaremos tamén coas principais vítimas da mordaza con grupos de exclusión social que, como digo, son quizáis os máis afectados. Falaremos tamén dun modelo concretamente nos barrios altos de San Lourenzo, Argentina, de resistencia e autoxestión.
e tamén co grupo Ergosfera, perdón, que pechará esta xornada, falarán da cidade fronte ao control urbano dende o punto de vista da arquitectura das cidades. Isto sería para a xornada de hoxe. Lembrarvos un par de apuntes de cuestións de intendencia antes de dar paso á primeira conferencia, que no descanso, que será ás 12:45, na mesa que hai na entrada, onde está o material e os libros, estará Lucía e algunha outra compañeira para anotarvos as persoas que queirades quedar a comer. Hai un xantar no Vagalume na Cova do Raposo, ás 2:30, vegano. Quen se queira apuntar, hai unha lista aí para facelo. Tamén teremos o material para vender, porque lembrar que, bueno, nos autoxestionamos e nos autofinanciamos. Temos tamén a nosa caixa de resistencia por se alguén quere contribuir e aportar algo. Creo que non se me escapa nada máis. Bueno, hai aquí os baños, a saída aquí a man dereita, hai un pasillo, o grupo de comisións nos deixou aberta a sala e hai uns baños para que o necesite. Bueno, sin máis, pasamos a presentar o noso primeiro poñente, Jacobo Teígelo Casanova. Se me permitides, voume pasar ao castelán porque Jacobo ven de Madrid. Bueno, muchas gracias, Jacobo, por haber venido a estas jornadas. Bienvenido a Lugo. Jacobo es abogado penalista, con más de 30 años de experiencia. Tiene despacho en Madrid, es de origen asturiano, algo gallego también. Bueno, cuando le preguntaba un poco cómo quería que le presentase, pues me hablaba un poco me comentaba que el ejercicio de la profesión pues le ha permitido en estos 30 años conocer pues todas las caras del uso de la fuerza por parte del Estado, ¿no? Algo que nos interesaba mucho a nosotros en el sentido de que tienen estas jornadas, ¿no? y de dónde parte Lugo sen Mordazas, ¿no? Que era de este texto represor que se intentó aprobar por parte del Concello de Lugo. Jacobo ha defendido toda clase de terrorismos, delincuencia común, tráfico de drogas. Es difícil tener una visión más global de la cara menos amable del Estado. Y desde su equipo de trabajo, los enormes volúmenes de información de estos procedimientos les han llevado a desarrollar un enfoque de análisis propio a partir de otras áreas de las ciencias sociales, mediante tecnologías cualitativas, y esto finalmente a observar patrones en los sistemas de persecución estatal poco conocidos y criticados. Algunas de las frases que encontré que podían ser ilustrativas de Jacobo, de lo que a lo mejor nos comenta hoy aquí, es que en un periódico leía recientemente, comentabas: antes había un muerto y se buscaba un asesino, ahora a través de patrones y perfiles de riesgo se decide quién es el asesino y a partir de este momento se busca un muerto. Parece lo mismo, pero no es igual, puesto que están en riesgo las libertades individuales. Y es un poco alguna de las cuestiones que nos va a comentar hoy Jacobo. Nos hablará sobre... ¿No oyes bien? Vale. Nos hablará sobre el modelo de seguridad que ha habido en otras ciudades, comparándolo con la situación a la que podría llegar la ciudad de Lugo, generando, con ese incremento de seguridad excesivo, generando alertas sobre la peligrosidad que eso puede tener y sus consecuencias sobre todo nuestras libertades. Bueno, os dejo con Jacobo y recordad que luego habrá un turno de debate para poder preguntar lo que consideréis. Hola, buenos días. Bueno, antes que nada, decir que no vengo de Madrid, sino que vuelvo de Madrid. Mi padre era de Santiago y media familia mía viene allí. Así que pido disculpas por no saber hablar gallego como deberíamos, pero el exilio, pues digamos, económico a todos nos llevó fuera y yo nunca he tenido ocasión de ser gallego realmente, pero me siento que estoy en casa y tengo mucha familia aquí en Santiago, etcétera. O sea que no vengo, sino que vuelvo simplemente.
A partir de eso, empezar explicando de dónde saco yo el título este de gobernar a través del delito. No se me ha ocurrido a mí, lo primero, hay que pedir disculpas si alguien había pensado que nos hemos apropiado de una idea de otro. No, efectivamente, no es el título mío, es un título de un libro de un autor americano, se llama Jonathan Simon, que fue la primera idea que me vino a la cabeza cuando me puse en situación de ver qué pasaba en Lugo para que fuera necesario políticas de seguridad ciudadana tan agresivas. Y me recordó que este autor, este libro, que es muy curioso, nos habla de el antecedente. Todos conocemos los ejemplos de Nueva York, Giuliani y demás, pero hay un antecedente. En los años 60 en Estados Unidos se empieza a perder la confianza en los políticos. Y esa pérdida de confianza en los políticos les llevó a buscar nuevos enfoques o nuevos modelos de gobernanza. En ese cambio de modelos de gobernanza surgió lo que llaman la guerra contra el crimen, la guerra contra el delito, donde se crea un nuevo modelo de ciudadano ideal. El modelo de ciudadano ideal es la víctima, el ciudadano víctima. Y a partir de ahí conectamos con un montón de autores que nos hablan de la sociedad del riesgo, que es Ulrich Beck, etcétera, que nos dicen que ahora mismo estamos todos en una situación de peligro tremendo, estamos amenazadísimos, todos podemos tener unos peligros, la sociedad tiene unas amenazas que nunca hasta ahora se habían conocido y por eso son necesarias medidas excepcionales, como si la peste negra no hubiera sido una amenaza en su momento suficiente, o la gripe española, o tanta con la Primera Guerra Mundial, pero ahora parece ser que es un momento excepcional. Y entonces encontramos ese cambio de paradigma que nos lleva de aquellos movimientos que se conocieron y que aquí llegaron incluso al principio, de reinserción del delincuente, de búsqueda de medidas sociales, de búsqueda de las causas sociales del delito. Y hablamos de delito, ya sé que no hablamos aquí de un código penal de Lugo, no penséis que me he equivocado, pero estamos hablando de eso, ese cambio de esas medidas de reinserción, de prevención general, se hace un giro hacia proteger la víctima. Hoy hablar mal de las víctimas puede ser muy peligroso. Hoy hablar mal de las víctimas te puede llevar pues a la cárcel directamente. Es el centro de la sociedad, es el ciudadano ideal. ¿Y eso qué tiene que ver con Lugo? Porque lo sorprendente es pero Lugo, ¿de qué estamos hablando? Si es el sitio, yo creo que aquí debe ser de las pocas ciudades donde hay menos abogados dedicados al penal en exclusiva del mundo, puede ser. Una de las ciudades más pacíficas que se pueden encontrar en las estadísticas. ¿Por qué necesita una política de seguridad ciudadana de forma tan imperiosa? Y qué tiene que decir un abogado de eso? Además, un abogado de penal, de unas normas que no son más que administrativas. No sé si es comprensible, parece una situación extraña. Pero realmente eso forma parte de esas políticas de seguridad ciudadana como contrapunto a las políticas de eso que llaman, ese otro concepto, seguridad humana. Son los dos conceptos que nos dividen. ¿Por qué en Lugo, paradójicamente, siendo una de las ciudades que menos riesgo, que menos peligro, que menos inseguridad ciudadana, por llamarlo de alguna manera, intentando englobar no solo delitos, que aquí desde luego delitos prácticamente, delitos comunes, los delitos que se evitan con este tipo de políticas, no existen. Prácticamente no hay delincuencia. Os lo podéis mirar las estadísticas, al derecho, al revés. España está entre los países más seguros de Europa y dentro de España, Lugo es de las ciudades más seguras de España. Con lo cual aquí no pasa nada. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Se me ocurrió empezar a buscar y encontré un plan especial de prevención y rehabilitación de la zona interna del recinto amurallado de hace años. Luego otro, una cosa llamada Lugo Iniciativa Ciudadana del 2008, que trata todo esto y está hablando de rehabilitar, pero está hablando también de todo lo que contenía este modelo de ordenanza posterior. Y dices, bueno, podría decir alguien, estos se han pasado de frenada, esto no tiene mucho sentido porque ya han retirado la ordenanza. Pero no ese es el problema, el proyecto de ordenanza. El problema es qué idea nos da, es decir, qué modelo, qué paradigma entra dentro de las políticas de seguridad del ayuntamiento o de esas políticas para la ciudad que se están proponiendo, qué modelo nos deja ver esa ordenanza. Y ahí es donde entramos. Me pidieron hace unos días que hiciese un pequeño vídeo para explicar lo que ve. Y comparaba Lugo con Nueva York. Y parece que es una ironía, pero no es una ironía. Están aplicando a Lugo un modelo que ya se probó en Nueva York.
Había un alcalde que ahora es el abogado de Trump, nada más y nada menos, como currículum creo que es mejor que el mío, pero al menos económicamente seguro. Pero nos da idea de lo que pasó. En los años 90, este señor llegó alcalde de Nueva York y aplicó una política que se llama de ventanas rotas, Broken Windows. Consistía en rehabilitar la ciudad y, como decíamos, pasando de ese modelo de ir a la persona, a rehabilitar a la persona, a unas políticas de prevención de seguridad situacional, que se llama, es decir, utilizando el urbanismo, utilizando la persecución sobre el lugar para evitar que se produjeran delitos. La teoría consiste en que en una zona donde hay degradación, donde hay un coche con las ventanas rotas, o una casa con las ventanas rotas, hay más posibilidades de que se produzcan nuevas ventanas rotas. Hicieron un experimento, dejaron una zona degradada, un coche con las ventanas bien, y en poco tiempo estuvieron todas rotas. En una zona más acomodada y más segura, dejaron el mismo vehículo y pasaron varios días y no se rompió ninguna ventanilla del coche ni intentaron entrar a robarlo. En el momento en que ese mismo señor, el del experimento, rompió una de las ventanillas del coche, inmediatamente cayeron todas las demás y a partir de ahí sacaron la conclusión que la limpieza, la iluminación y todas estas cosas influían. Pero claro, lo que hace ese modelo de seguridad es desplazar el delito. Es decir, quiero que en esta zona se basa en estadísticas, se basa en un modelo que se llama CompStat, que trata de determinar cuáles son los puntos calientes de cada una de las ciudades para aplicar cosas como iluminación, más policía, medidas de delación, es decir, toda una especie de sistema de vigilancia permanente que creo que en otros días, en otras ponencias vais a oír, y conseguían desplazar la delincuencia. Y entonces, a partir de ese momento, ¿qué fue lo que ocurrió? Nueva York empezó a crecer. Pero empezó eso que también os contarán de la gentrificación. Empezaron a especular, empezó el acoso inmobiliario a los vecinos, empezaron a ser expulsados los vecinos tradicionales y empezó a perder su verdadero carácter la ciudad de Nueva York, hasta el punto que esos barrios que veíamos en las películas, y esto lo sé, no porque yo me pase el día allí, leyendo sobre todo lo que se publica sobre esto, no vais a pensar que vengo a hacer una crónica de Nueva York y nada por el estilo, pero me refiero Harlem, ese tipo de barrios que todos nos imaginamos, lleno de afroamericanos cantando gospel y demás, pues eso se convirtió en una especie de parque temático donde ya no había vecinos y donde se fue expulsando al vecino tradicional, de forma que lo mismo que ocurre en Nueva York, ocurre en Londres y en otras ciudades, empieza a ocurrir en Barcelona, en Madrid, muchísimo, pues esos barrios tradicionales que podían estar ocupados por individuos peculiares, pero que eran los que daban la esencia a la ciudad, resulta que ahora son sustituidos por ciudadanos hindúes multimillonarios con Ferrari, por venezolanos enriquecidos por el petróleo, por toda clase de ricos del mundo que se apropian de ese centro de la ciudad y expulsan a los ciudadanos a la periferia. En Londres podéis ver que prácticamente no hay ingleses. No existen los ingleses, dicen que van a poner un zoológico para que podamos ir a saludarlo cuando vayamos a una excursión y cosas así. Es decir, y eso mismo está pasando en Barcelona, está pasando, y en Madrid mismo está pasando, incluso expulsando al comercio tradicional. Ahora ya no hay tabernas, todos son franquicias. Hablaba con una de las personas que nos acompañan, que vive allí, y me hablaba de los locales que él conocía en su juventud, que han sido todos sustituidos por franquicias de todos los países del mundo, y Madrid no se diferencia en nada de Londres, de Nueva York, de París, en las tiendas y en los bares que puedes encontrar en la ciudad. Y los vecinos prácticamente vienen a ser los mismos. Pero el problema no es solo eso, puede decirse, bueno, la especulación. El problema es que eso también genera nuevas formas de delito que ese modelo, por eso lo maniqueo del mismo, tampoco contempla. Que son, por ejemplo, el acoso inmobiliario, es decir, cuando esas viviendas empiezan a subir de precio, se trata de expulsar a los vecinos, pero se trata de expulsar a los vecinos de forma activa. Es decir, se trata de que la señora que paga una renta baja deje de estar allí y desaparezca. De forma que desaparecen todo ese vecindario, empiezan a aparecer los pisos turísticos, empiezan a aparecer hoteles por todas partes y la ciudad se vacía. Por supuesto, la delincuencia esa desaparece, la delincuencia común desaparece, pero no ese acoso inmobiliario y, por supuesto, la corrupción. La corrupción aparejada a este tipo de situaciones va implícita en ello, es decir, aparece de dos maneras, en forma de sobornos para funcionarios para conseguir que mejore para conseguir que esas licencias, esos permisos se vayan obteniendo. Eso es, así, vale.
para conseguir que esos permisos, esas licencias, porque está todo muy controlado por esa administración, mejoren y sean más ágiles, empieza a aparecer el soborno. Empiezan a aparecer el soborno a los políticos para que reconviertan, para que subvencionen, etcétera, etcétera. Y ese tipo de delincuencia, sorprendentemente, no está comprendida en ese modelo de seguridad ciudadana que simplemente trata de eliminar la inseguridad de la calle. Pero se puede decir, bueno, pero esa es la que de verdad preocupa a la gente. Es que además hay otra derivada más en estos modelos de prevención, que es el modelo de influencia social. Es decir, se trata de construir un modelo de ciudadano que tenga unas ideas claras en determinada línea. Es decir, se trata de que ese señor se desplace, porque se dice, el centro de este modelo podría estar en las cámaras de videovigilancia. Y las cámaras de videovigilancia, si os fijáis, tienen un doble carácter. Por un lado graban, pero también, si os fijáis, también son como indicadores que nos dicen lo que tenemos que mirar. Es decir, las cámaras señalan hacia afuera, no señalan hacia adentro. Y lo que crean son dos campos, uno el de los vigilados y otro el de los vigilantes. Eso es otro modelo que también se llama el modelo del panóptico, que había un autor clásico que lo explicaba, que trataba de, para las cárceles se proponía un centro de la prisión desde el que había un vigilante que podía ver a todos los sujetos establecidos, bueno, que se construían las celdas alrededor de ese núcleo central, y él podía ver permanentemente al trasluz a los ciudadanos, a los que estaban ingresados en ese centro, pero ellos no podían saber si él les estaba mirando, ¿no? Con lo cual se sentían permanentemente vigilados, y esa permanente vigilancia era la que les llevaba a autocensurarse, a autocontrolarse. Eso es lo que ocurre con este sistema de cámaras. Las cámaras nadie las revisa nunca, tienen una frecuencia de grabación, muchas, cuando se van a pedir luego un pleito y demás, ni tienen grabación, ni tienen calidad, ni tienen nada. Pero lo que tratan de crear es esa conciencia, aquello que oíamos en el colegio, que nos decían, que no nos lo creíamos, pero que ahora va a ser verdad. Cantaban las monjas en mi colegio, Dios lo ve todo, pórtate bien. Y luego se ponía grave y decía, no hagas pecados que Dios te ve. Y estabas en angustia, te ibas a confesar, decías, ay, madre, 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 y aguantabas una semana con esa angustia hasta la próxima canción que te volvía a entrar el canguelo. Pues eso, que no nos lo creímos, cuando nos hicimos mayores, pensar, esto era mentira, resulta que va a ser verdad. Resulta que es verdad que Dios lo ve todo y que te tienes que portar bien. Claro, el problema es que, como ocurría con Dios, tampoco lo ves. Aquí puedes creértelo o no, pero aquí los milagros suceden y te puede caer el estacazo en cualquier momento. Es decir, sí que se ha convertido eso. Es un sistema que trata de hacer un efecto de influencia. Este efecto de influencia viene también de autores muy antiguos, como el célebre Etienne de la Moëssie, aquello de Contranors, que decía que descubría una cosa, que dice que la mayoría del cumplimiento de la norma no se basa tanto en la posibilidad de ser castigado como que la mayoría de la gente se somete voluntariamente a esa norma, de tal manera que si la gente no se sometiera voluntariamente a esa norma, no habría ningún directivo, ningún dirigente de esa sociedad que pudiera imponerla por la fuerza. Es decir, si nadie cumpliera, no habría posibilidad, sería imposible. El gran secreto es eso, que nos sometemos voluntariamente. ¿Y cómo se construye esa sumisión voluntaria? Esa sumisión voluntaria se construye con la norma por un lado y por otro lado con la propaganda. De tal manera que estas normas de seguridad ciudadana tratan de reconducir, como decía el origen del inicio de esta exposición, tratan de reconducir la opinión pública de Lugo hacia posiciones que habían perdido. Porque ¿cuál es? Yo que vengo de fuera, como dice Chus, ¿qué es lo que ves al llegar a Lugo? Es decir, cuando te acercas al concepto Lugo, a la delincuencia de Lugo, ¿resalta por sus atracos? No. ¿Descargas de droga importantes en Lugo? No lo veo. ¿Qué es lo que hay en Lugo? ¿Qué es lo típico, lo folclórico de Lugo? La corrupción. Lugo se ha destacado como una de las ciudades con más corrupción. Si hubiera un índice, que ese índice no se hace, en proporción a los casos de corrupción con el número de habitantes, estaría entre las ciudades más inseguras, al nivel de un Bagdad o incluso cosa por el estilo. Prácticamente Colombia, directamente. Y sin embargo, para ese tipo de situaciones no se plantea ninguna política de prevención. Se trata de lo contrario con este modelo. No es necesario, es objetivamente innecesario, pero se trata de crear la opinión, crear un enemigo y crear unas personas, que posiblemente seáis los que protestéis contra ello, que
sean los contrarios a la gente pacífica, bien pensante y tranquila de Lugo. Esos son los verdaderos enemigos. Recuperemos la conciencia, recuperemos la consciencia y volved a vuestros sitios. Volved a vuestros sitios porque aquí ha habido una serie de problemillas de los que no vamos a hablar, pero no vamos a tratar eso. Vamos a desplazar la atención nuevamente hacia los de las pintadas. No nos importan los nombres de Pokémon, Campeón, etcétera, etcétera, y tantos casos. Es más, vamos a decidir lo mismo, si había fraude de subvenciones, vamos a traer más subvenciones y vamos a seguir jugando al mismo juego. Ese es el problema fundamental que aquí, es decir, no es solo que se trate de desplazar a las personas que vienen en el casco antiguo, ni nada de esto, por incómodas o molestas. No, se trata de reconducir a la opinión pública que se ha descarriado, que os habéis descarriado, que no podéis seguir así, que no podéis dedicaros a organizar estas cosas, ni pintar por las paredes. Y a mí lo que más me sorprendió es lo de las bicicletas, porque cuando vi lo de la ordenanza y llegué aquí, me imaginaba a todo el mundo haciendo acrobacias por la calle en bicicleta, y dije, esto debe ser la ciudad, vamos, Perico Delgado va a quedar en nada en Lugo porque todo el mundo está haciendo saltos por ahí y no he visto a nadie. Le dije, Gerardo, dame algún juego de esos que habéis incorporado. Se ha sustituido los bailes regionales por la bicicleta acrobática y no he visto a nadie en bici, pero parece que era un problema urgentísimo de la ciudad, las acrobacias en bicicleta, que me imagino que además con el suelo mojado las bofetadas debían ser mortales, pero bueno, debía ser algo interesante y además ha habido especialidades en el derecho que han derivado por eso los accidentes de ciclistas, con lo cual yo venía con tarjetas, dije, a ver si tenemos a alguien accidentado, podemos reclamar al ayuntamiento, no ha habido nada. El problema es eso, están desplazando de nuevo la atención para reconducir a toda la ciudad a donde se debía. Y ese es el modelo que llaman, bueno, de teoría focal de la conducta normativa, ya sé que no tengo que decir. Es que yo fui opositor, hay que decirlo, y los que fuimos opositores tenemos la obligación moral de decir los números de los artículos y los nombres de los autores. Y si no te sientes mal y parece que no has cantado bien el tema, por eso hay que frenarse un poco en ese tipo de cosas. Pero lo que estamos hablando es de eso, ese es el modelo que se trata de plantear. Otro problema es el que ese tipo de conductas también podría ser exigido por parte de la ciudadanía, por parte de vosotros fundamentalmente, que efectivamente, muy bien, vamos a aceptar lo de los ciclistas, haremos un sindicato de ciclistas acrobáticos, pero eso es otro problema. Pero si se hace una política de seguridad ciudadana, vamos a ampliarla un poquito más y en vez de una política de seguridad ciudadana vamos hacia el concepto de política de seguridad humana, que es un concepto más amplio, promovido por Naciones Unidas, etcétera, que incluye otros factores como la exclusión social, etcétera, que también entran en esa calidad de vida, en esa necesidad de poder estar tranquilos. Y entrando en eso también habría que plantearse muy bien y vamos a incorporar, vamos a hacer el mapa de riesgos delictivos, de riesgos de incumplimiento legal de la ciudad de Lugo. ¿Cuáles son esos riesgos? Y como decíamos antes, pondríamos en primer lugar la corrupción. ¿Y qué se puede plantear frente a ese problema? ¿Qué medidas se pueden plantear frente a una corrupción, frente a un acoso inmobiliario que puede estar sucediendo, frente a un acoso en la calle, con las cámaras impuestas por muchas partes que hemos visto, no sé para qué? Ese tipo de políticas, si son sinceras esas políticas de prevención, exigen que se incorporen una serie de medidas objetivas para asegurar que en caso de que se produzcan esas nuevas figuras delictivas, todas, no una parte del Código Penal, sino todos los tipos del Código Penal, pueda haber remedios ciudadanos para evitarlo, pero no para encontrar a los delincuentes y castigarlos, no, para anticiparse a eso y que no pueda ocurrir de ninguna manera. De eso es de lo que se debe estar hablando. Y para eso, ¿hay alguna medida en esa ordenanza? No se ha previsto ninguna medida. ¿Por qué? Porque volvemos a eso. El origen del problema es dirigir la atención hacia otro lado. ¿Pero qué deberíais plantear en esa línea de actuación? En esa línea de actuación habría que plantear muy bien, pero queremos transparencia. Pero sin embargo parece que, me contaban ayer, que sobre algunas cámaras se ha pedido el acceso, se han presentado denuncias a la Agencia de Protección de Datos y sobre eso no hay respuesta. Es decir, oiga, está usted hablándome de un posible delito, un delito contra el derecho a la intimidad, incluso infracciones administrativas, y eso no preocupa. Lo que preocupa son las bicicletas que saltan. Lo que preocupan son los señores que hacen pis en una esquina.
parece que hay una idea bastante maniquea de cuál es la línea que debe de seguirse y, por tanto, habría que pensar en esa exigencia. ¿Qué es lo que debéis exigir? Un modelo de prevención, un compliance que se llaman, que ahora se hacen para las empresas, etcétera, un modelo de cumplimiento legal que incluya todos los riesgos de la ciudad con indicadores, es decir, con datos que nos anticipen que eso va a ocurrir. Uno de los indicadores es, oiga, la operación que están ustedes haciendo en el casco viejo es un indicador grave de riesgo y exige medidas especiales. ¿Qué vamos a hacer para prevenir los 3 tipos penales que se advierte que pueden surgir de ahí? Tendremos que identificar algún tipo de medidas para evitar el acoso a los vecinos, para evitar que se pueda expulsar a un solo vecino por el hecho de que no pueda pagar las nuevas rentas o por el hecho de que no pueda estar a la altura de las circunstancias. Tendremos que pensar en una medida, si quiere apartarse a las señoras o mujeres que puedan ejercer determinadas profesiones, habrá que plantear una solución para ellas. ¿O qué van a decirnos? ¿Que tienen que preparar notarías a estas alturas? Y no lo veo. Habrá que inventar algún tipo de medida que permita dar solución a todo eso. Y por otro lado, ¿qué se va a hacer para evitar la corrupción que pueda surgir de ahí? La solución sería una transparencia absoluta, es decir, facilitar a todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran verlo, que puedan acceder a todos los procesos con la máxima transparencia, procesos administrativos del ayuntamiento sobre esa zona, para poder controlar todos los movimientos que se produzcan en los mismos. Esa transparencia es la única vía, la luz y taquígrafos, lo mismo que se plantean las cámaras de vídeo apuntando hacia adentro, no apuntando hacia afuera. Esa es la solución que realmente debería de adaptarse para esto, pero no va a ocurrir nunca así. No va a ocurrir nunca así porque de lo que se trataba era de la propaganda. La propaganda de conseguir reconducir a toda una ciudad hacia un nuevo elemento de apoyo popular contra los transgresores de estas normas y que volviesen a los partidos tradicionales. Por eso entiendo que, a pesar de todo lo que puedan deciros, a pesar de que se haya retirado esa ordenanza, creo que realmente deberían pensar en otras opciones que hicieran más viable esa solución a la inseguridad ciudadana lucense. Es decir, no cabe pensar en una posibilidad limitada de prevención. La prevención tiene que ir más allá de todo ello. Yo no sé si realmente volverá a haber una norma de ordenanza de seguridad ciudadana para Lugo. Creo realmente que no sea tan explícito, pero sí que mediante otro tipo de normas, digamos, urbanísticas, normas de subvenciones, puede llegarse al mismo resultado. Y, por otro lado, las medidas que sí que he visto que se han planteado, todos los sistemas de vigilancia, de control, que están hipertrofiados, porque realmente en una ciudad como esta no hace falta para nada todo eso. ¿Para qué hace falta grabar a todos los ciudadanos que circulan? ¿Dónde se depositan esos datos? Esos son parte de los problemas que creo realmente... Perdón, un momento que se me está secando. La edad. Bien, estábamos diciendo... Ay, perdón, que se atragantaba. Estaba hablando precisamente de la necesidad de ese nuevo planteamiento de seguridad que incluya todos estos roles y incluyendo, por supuesto, la posibilidad de protección. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en Lugo? Sin embargo, todo lo contrario. Por lo que he podido saber, pues algunas de las juezas que han estado interviniendo en estos procesos pues están teniendo problemas graves. Sin embargo, la prensa local tampoco se hace eco de todas estas situaciones. ¿Eso cómo se engloba dentro de la seguridad? ¿Qué solución le da este modelo de seguridad? ¿Qué van a pensar el resto de los jueces que tienen que actuar sobre estos procesos? ¿Van a seguir en la misma línea o van a aprender? Porque ese factor de prevención general también se produce entre los jueces. Si ves que tienes problemas, los demás se tentarán mucho la ropa antes de seguir por el mismo camino. Y realmente esos son los problemas que quizá deberían preocuparos aquí en esta ciudad más que otra cosa. Yo también creo que, claro, puede pensarse que ha habido una persecución excesiva en Lugo, puede pensarse que han pagado justos los pecadores, es cierto. También en la persecución de la corrupción y todo esto se producen excesos. Porque claro, también podemos caer en el maniqueísmo desde el otro lado.
Dice, no puede haber seguridad real en todo esto, no puede haber verdadera persecución, no puede haber verdadera prevención desde el lado de los que pretenden un modelo de seguridad humana más que de seguridad ciudadana si no se respetan los derechos y garantías de todo el mundo. ¿Qué es lo que ocurre realmente? Que por el otro lado también se está produciendo lo contrario. Nos encontramos con que en muchos casos las políticas anticorrupción, como estamos viendo ahora con lo del célebre policía Villarejo, han sido instrumentalizadas al servicio de cada uno de los, no de los partidos, ya ni siquiera de las facciones dentro de los partidos. Y esa instrumentalización ha llevado a que tenga, a pesar de todo, un gran arrastre popular. Es decir, todo el mundo está con la anticorrupción. Sin embargo, detrás de la anticorrupción también ha habido atropellos, no por parte de los jueces, sino por parte de los policías, grupos, etcétera, que han ido instrumentalizando o aprovechándose de esto para llegar a objetivos que no eran los más adecuados, eliminar al adversario político. Y en esto os puedo contar una experiencia concreta que es una operación poco conocida, pero quizá la podáis oír hablar. Antes del verano surgió la operación Enredadera, quizá una cosa que no parecía mayor cosa. Cuando se analiza, es una operación que hablaba en un juzgado de Badalona y que hablaba, digo, por ir terminando con un ejemplo de lo que puede ser lo contrario a lo que veníamos a hablar. Un ejemplo real. Lo que pasó en esta operación Enredadera es que decían que había corrupción en los radares y en lo de las multas en los ayuntamientos. Cuando empezamos a revisar qué era lo que había pasado, pues ibas viendo cosas tan sorprendentes como que a todos nos pareció fenomenal que las multas, que a los policías locales de las multas les dieran un estacazo porque no salía del cuerpo. Cuando te encontrabas realmente, lo que había aparecido era un grupo de gente extraña, tipo infiltrados, estos policías, expolicías y demás, que llegaba denunciando en un ayuntamiento de la Esquerra Republicana por un montón de cosas absurdas, forzaron un registro en ese ayuntamiento, no encontraron nada, a partir de ahí llega un segundo policía, denuncia todo lo de la corrupción en la asignación de estos servicios de seguridad, de semáforos y demás, y empieza una investigación, curiosamente, de todos los ayuntamientos independentistas y empezaron a entrar en otros ayuntamientos, la segunda fase, que eran ayuntamientos del cambio, con Podemos, PSOE, Unido a Podemos, etcétera, como el de Oviedo, por ejemplo, y una tercera fase que eran enemigos de Soraya y Rajoy, que fue donde entraron algunos, literalmente, demostrable completamente. Y que para aumentar los datos y que no se vea una teoría conspirativa, resulta que este señor que llega cuenta unos casos de corrupción de 3 años atrás por parte de una empresa. Y en vez de investigar esa empresa, se crea una empresa nueva y se investiga la empresa nueva. Y la empresa nueva lo que se dedicaba a ir por todos los ayuntamientos que hemos dicho, proponiendo negocios corruptos, por supuesto, hablando por teléfono, intentando preconstituir toda clase de pruebas. Pero diréis, bueno, pero sigue sonando conspirativo. Pero si vamos a ver, como fuimos, de dónde podía venir todo esto, nos encontramos con que 3 días antes la empresa que se había corrompido, la empresa original que se llamaba Bilbomática, recibía 650.000 euros de la Casa Real, que está en la página web de la Casa Real, y 3 días después constituían la sociedad. Y a partir de ahí un señor empezaba a proponer toda clase de tal, con unas fotos preciosas con gente de CNI, de los capos máximos de tal. Claro, diréis, ¿pero qué es que la anticorrupción? Sí, también puede haber corrupción en la anticorrupción. Con esto quiero llamar la atención con que los extremos en todos los casos son peligrosos. Es decir, incluso desde esos programas de seguridad, de prevención, también hay que tener cuidado porque no hay un motivo sagrado que justifique cualquier clase de atropellos. Es decir, la persecución, por no decir ya, una teoría norteamericana que sabéis que la anticorrupción además tiene un origen norteamericano. La anticorrupción surge a partir de lo del Watergate y todas estas cosas se empiezan a aplicar en Estados Unidos. Como ven que les crea un problema de competitividad con las empresas exteriores, entonces se deciden finalmente a imponer en los convenios internacionales, primero OCDE, luego Naciones Unidas, políticas de prevención de la corrupción. Y a eso le vieron una oportunidad, se llamaron teoría de nivelar el terreno de juego. Se trataba de utilizar las políticas anticorrupción en los países ajenos para favorecer a las empresas norteamericanas. Y eso ha servido, por ejemplo, en Latinoamérica con casos como Odebrecht,
que es Emisao, que es un montón de cosas más, para, efectivamente, se localizaba corruptos. Pero lo que se trataba era de expulsar empresas europeas que se habían introducido en Latinoamérica, que no es nuestro sitio, que no debemos estar allí, para que volvieran las empresas norteamericanas. Si podéis ver, en Venezuela no hay invasiones norteamericanas. ¿Cómo se está persiguiendo a Venezuela? A Venezuela se le ha perseguido con el dinero que tenían fuera, algunos de ellos en Andorra, en Chipre. A Rusia se le está persiguiendo con el dinero de Chipre, con el dinero de Andorra. Y luego veis dos grupos, por otro lado. Está el grupo de Papeles de Panamá y el grupo de Wikileaks. Wikileaks está más bien orientado a los rusos, por los rusos. Pero el grupo de Papeles de Panamá está subvencionado directamente por todas las agencias norteamericanas. Si vais a ver el consorcio de periodistas de investigación, ¿quién está detrás? Están los norteamericanos, está Soros, está la Fundación Ford, etcétera, etcétera. Y orientan esas políticas para expulsar, como por ejemplo a Repsol, seguramente justificado, habrán hecho de todo. Pero qué casualidad que siempre que echan a estos, vienen otros peores detrás. Entonces, hay que mantener una vigilancia. Es decir, no podemos decir, sí, vamos ahora a perseguir la anticorrupción. Vamos a perseguir la anticorrupción, pero ojo, vigilándonos también a nosotros mismos, porque los excesos se pueden cometer también en la persecución. Dice, ya sé que queda un poco así, pero es que yo soy abogado y siempre me pongo en el lado de los que caídos, de los malos, que en el momento en que caen en nuestras manos ya dejan de ser malos y empiezan a ser, pues eso, caídos, perjudicados. Siempre estamos en el lado de esos perdedores, siempre intentamos empatizar con ellos, por eso no somos agradables nunca en esta profesión ni comprendidos en muchos casos. ¿Cómo puedes defender a esa gente? Pero efectivamente, nada es blanco ni es negro y todo tiene que mirarse con... Y parece que las garantías, por un lado, se nos decía, porque es que es el problema que nos encontramos ahora. Hasta ahora las garantías eran defendidas, los derechos humanos y demás, por la izquierda, y la derecha estaba en contra de todo esto. Ahora ya no encontramos a nadie que defienda las garantías, es decir, las políticas estas de seguridad ciudadana ya le valen a todo el mundo. De hecho, porque es que la paradoja que podéis decirnos es, oye, pero es que en Lugo no tenemos un alcalde de derechas. Claro, ese es el problema, es que ya nadie quiere saber nada de esas políticas de derechos humanos, de garantías, ni de primera, ni de segunda, ni de tercera generación, de ninguna generación, ya no interesa. Todos han descubierto, por eso no es una cuestión de camisetas, a pesar de que yo me haya comprado una de las vuestras, no es una cuestión de camisetas, no hay camisetas de derechas y camisetas de izquierdas. En esto la cuestión está clara, todos los grupos ahora mismo van en la misma línea, todos van en la línea de la persecución, a todos les parece una gran idea lo de las políticas de seguridad ciudadana, atrae votos. Todos quieren encontrar, tenemos una desgracia terrible en España, el personaje ideal, que podrían haberlo, se ha intentado encontrar alguno, los de las niñas de Alcázar y tal, es el asesino en serie, el malo por antonomasia, el que justifica cosas como la cadena perpetua y cosas así. El problema es que aquí no tenemos malos de estos, y por más que los programas de la televisión intenten a diario encontrar, ya encontramos al malo malísimo que justifica esto, el mal intrínsecamente puro, no se encuentra. Y ese es el problema fundamental. Eso lo están buscando tanto desde el lado de derechas, del lado de centro, del lado de izquierdas. Todos tienen esa necesidad de encontrar a su malo a su disposición. También os digo por eso, que no seáis muy partidarios seguramente por las calles, pero este presidente está yéndose. Pero realmente os lo digo por eso. Dice, no se puede pensar, sí, vamos para el otro lado, pero también podéis caer en esa pérdida de autoridad moral para perseguir, si para conseguir los fines atropelláis todos los derechos que se pueden. Y eso es lo que se está produciendo ahora en todos los pleitos. Es decir, entre todos la mataron y ella sola se murió. Por un lado se nos dice persigamos los delitos menores, por otro lado persigamos los delitos de cuello blanco y al final todo lo que quieren es perseguir. ¿Qué pasa? Tenemos un SITEL bendecido por todos los partidos, tenemos unos sistemas de bases de datos policiales bendecidos por todos los partidos, cada uno que llega aumenta un poquito la inversión. Cada uno que llega aumenta la inteligencia, los servicios de inteligencia y quieren tener propios en los ayuntamientos, en las autonomías, en todas partes quieren tener su servicio de espías, su CNI local. El CNI actualmente es una especie de la brigada político-social del franquismo. Antes estaba para espiar al enemigo exterior, a los marroquíes, a los no sé cuántos, pero ahora están para vigilaros a vosotros.
seguramente tendréis un delegado en Lugo que sepa quiénes sois todos vosotros y ya haya hecho las fotos adecuadas de cada uno. Entonces, y os parecerá ridículo, te puedes reír, pero es que lo hemos podido comprobar y hay informes, se hacen informes sobre cada uno y se cruza eso con los hoteles a los que vais y los libros que... Todo. Suena maniqueo, pero también el verdadero objetivo de eso, diréis, entonces no debemos hacer esto. No, la conclusión final es que a pesar de todo eso, a pesar de que pueda haber ese tipo de persecución, nunca van a poder perseguir a cada uno, a todos a la vez. El problema radica simplemente en que se trata de crear esa conciencia de autocontrol, es decir, de limitaros vosotros mismos de miedo de ese sistema panóptico al que finalmente lleva. Es decir, a pesar de que os haya podido parecer que he divagado, a la conclusión que quiero llegar realmente es a la que os decía, aparentemente muy mal, ordenanza muy mal y tal y cual, pero no, la ordenanza forma parte de un todo. Ese todo es el que tenéis que evitar caer, que unos van tirando desde la izquierda, otros de la derecha, pero al final el camino acaba en el mismo sitio. Cada vez menos libertades, cada vez menos garantías, cada vez más inseguros desde ese punto de vista, porque a mí que me atraquen por la calle te dura 10 minutos el atraco. Yo cuando me robaron un teléfono por la calle salí corriendo desde él pidiendo, lógicamente, pena de muerte para los ladrones de teléfonos. Eso fue hasta que me dio la primera tos, ya dije, bueno, pena la que me da a mí, de cómo estoy. Yo dije, pero voy a comisaría y denuncio seguro. Se me fue pasando y poco a poco... En realidad, en aquel momento yo habría matado a ese hombre por robarme el teléfono, porque además estaba hablando de una cosa importante y me lo cogió. Además, si hubiera sido con violencia, por lo menos podría haber reaccionado. Pero no, fue limpio y tal. Y todas las víctimas, soy víctima como buen ciudadano, queremos eso, que nuestro delito sea el prioritario. Pero claro, eso no puede ser. Y eso nos tiene que llevar a pensar, si todos hacemos eso, limitaremos absolutamente las posibilidades de todos nosotros. Perderemos esa superioridad moral de ser los que sí sabemos lo bueno, porque una víctima al final lo único que va a querer es venganza. Y la venganza no es un criterio para hacer derecho, ni para sancionar, ni para revisar conductas. Por eso os digo también como conclusión final eso. Quizá hay que moderar los impulsos y pensar que persecución sí, persecución de todos, pero con moderación y manteniendo esos estándares mínimos, porque sin eso no hay nada. Nada más, gracias. Bueno, abrimos agora unha roda de intervencións para quen queira participar, que supoño que tedes moitas preguntas. Temos tempo, temos todavía cerca de media hora para facer preguntas se queredes. Se non fago eu. Bueno, pois mentre pensades as preguntas, fago unha pregunta. Nos comentabas, Jacobo, que estuviésemos atentas, ¿no? Nosotros un poco, desde Lugo Sin Mordazas, la idea precisamente es continuar con el movimiento, porque el hecho de que se haya ahora paralizado el posible texto, la posible ordenanza que se iba a aprobar, no implica que no haya movimientos por parte del ayuntamiento, en este caso, de la policía local en concreto, de este tipo, bueno, represores y limitadores de las libertades, y de hecho pues lo estamos viendo, ¿no? Continuamente. ¿Nos podrías dar así algún consejo, alguna idea, sugerencia? Vamos a ver, el problema es el modelo de policía que se está estableciendo también. Eso es otra cosa muy importante también. O sea, detrás de todo esto también hay un interés. Fijaros lo que ha pasado. Si los que ya somos más mayores, en los años 80, al principio, en todos los asuntos de delincuencia, los personajes más conocidos eran los abogados. Os acordaréis de Jaime Sáenz de Bremón, Fernando de Salas, todos aquellos personajes que eran para nosotros verdaderos héroes en la facultad y todo esto, admirados. Luego empezaron a aparecer los jueces, incluso luego los fiscales indómitos, los indomables en la Audiencia Nacional y demás.
Y hoy en día, ¿quiénes son los personajes más conocidos de toda la industria de la seguridad? Los policías. ¿Quién no conoce hoy a Villarejo? ¿Quién no sabe varios nombres de policías? Salen los policías en los periódicos como si fueran futbolistas. Todo el mundo tiene que saber quién es Eugenio Pino, etc. ¿Y eso qué tiene que ver con Lugo? Es muy importante. Ha habido un cambio de policía, de una policía comunitaria, una policía de proximidad, hacia una policía de anticipación. Una policía basada en el análisis de datos, es un modelo que se llama ILP, Intelligence-Led Policing, policía dirigida por la inteligencia, y todos los cuerpos policiales quieren conseguir más poder, incluso las policías locales, a base de establecer estos modelos de seguridad. Y ese modelo de seguridad se basa en mucho dinero, mucho que luego podría ser que seguramente ya habrá, bueno, Policía Nacional y Guardia Civil tienen una unidad de inteligencia local que se dedican a analizar las pobres estadísticas de Lugo en delincuencia, que no dan para gran cosa, pero que se dedican a analizarlas, a establecer los hotspots, los puntos calientes, a establecer quiénes son los principales transgresores e iniciar persecuciones, lo que decía al principio en la presentación, Chus, iniciar persecuciones de individuos que son, no que han hecho. Es decir, perseguimos al asesino, no al autor del asesinato. De forma que se inicia una especie de inquisición general sobre determinadas personas hasta que consiguen que caigan. Y puede haber, no por delitos que hayan cometido anteriormente, ni siquiera, sino que se hace una prospectiva, es decir, una anticipación, y no es ciencia ficción, esto es una realidad, ese modelo está implantado en España. Podéis encontrar publicaciones que hablan sobre esto, pues en el papel del Real Instituto Elcano y demás, que dicen que es necesario utilizar estas herramientas para conseguir otros medios, otros fines políticos que pueden ser desde lo que decíamos de la reconducción de la opinión pública a 40 cosas más. Pero ese modelo en las policías locales también se implanta. Los policías locales también quieren hacer inteligencia. Es decir, analizar los datos de los vecinos para saber quiénes son los posibles transgresores y se empieza persiguiendo. Claro, si te dicen quién va a estar en contra de que se mee en las esquinas o quién va a estar a favor de que se mee en las esquinas, nadie. ¿Quién va a decir? Es bueno, hay algún partido que puede decir, no, tenemos un derecho a mear en cada esquina. Nadie lo puede decir, pero eso está habilitando la ampliación de las funciones de seguridad. Y eso puede llevar a planes tan delirantes como ver cuáles son los puntos donde más se hace eso para poner una cámara, para grabar a los señores que hacen pis en las esquinas. Que eso es decir, restringir el derecho a la intimidad de ese señor por una simple cochinada, pues hombre, parece un poco excesivo. Pero una vez que has implantado esa cámara, pueden venir más cámaras. Y cuando vienen esas cámaras, dice, se prohíbe hacer el amor en los coches. Qué cosa, qué tontería, ¿a quién le importa eso hoy? ¿Pero eso para qué sirve? Para habilitar, grabar a la gente cuando estén con otras personas, porque esos datos son especialmente relevantes. Si consigues saber qué ha hecho Pepe, Manolo o Juan con determinada persona, tienes un poder sobre él, un poder de coerción muy importante. Con lo cual, con eso se está habilitando una nueva forma de, digamos, de autoridad para esa policía local. Es decir, detrás de cada una de esas cosas, por ejemplo, las bicicletas les preocupan mucho. ¿Por qué preocupan las bicicletas? Porque no tienen matrícula. Y una vez que las bicicletas no tienen matrícula, no puedes controlar a las personas. Porque es que parece mentira que alguien se pueda desplazar por una ciudad sin que podamos tener capturada su matrícula permanentemente. Por eso mismo, en Madrid, por ejemplo, todos los autobuses y el metro llevan cámaras dentro donde graban a todos los que viajan en cada uno de esos medios. De tal manera que ahora mismo Madrid, a los que somos de origen provinciano, lo primero que nos llama la atención es que es como una jaula. De Madrid no se puede salir andando. De Madrid puede parecerte que estás libre, pero no estás libre. Es una especie de patio de cárcel. Esto ya es un poco paranoico, pero realmente es verdad. Todas las salidas son por carretera, todas tienen videograbación, todos los metros, todos los trenes, todos los aviones, todo lo que sale de allí está controlado, de forma que nadie puede salir sin que quede grabado y sea potencialmente registrado posteriormente, es decir, revisado y que se sepa dónde ha sido. De hecho, eso es lo que se está hablando. Por eso os digo que la policía local también tiene ese papel, también tiene esa necesidad de pasar el pobre hombre que pone multas. Incluso en Madrid se ha podido ver, un policía municipal de Madrid es casi un contraalmirante. Por debajo de él tiene todos los agentes de seguridad ciudadana, estos los de los aparcamientos, los de los
hay 40 categorías distintas que ellos ya pasan por los coches mal aparcados con un desprecio absoluto, porque ellos son prácticamente hombres de Harrison o una especie de FBI local. Incluso Carmena lo primero que hizo fue deshacer una unidad que se dedicaba a la inteligencia y a colaborar con el CNI directamente. ¿Qué tiene que hacer un ayuntamiento eso? ¿Qué hace? Y los policías locales protestaron, están contra ella y contra los concejales de eso, porque les han desempoderado, les han quitado esas funciones. Por eso, esa ordenanza también tiene esa otra función, porque en el mapa de actores que podéis ver sobre esto, es muy importante quién gana y quién pierde con esas ordenanzas. Y la policía local, lógicamente, consigue unas facultades que luego le convierten en árbitro y les convierten en los potenciales villarejos del futuro en Lugo. Serán quienes decidan, quienes quiten y quienes pongan. Ese es el problema que hay. ¿Quieres un micro, José? No. Mira, te quería preguntar si conoces algún caso de alguna normativa local que haya sido recurrida, porque, por ejemplo, luego pasa que algunas normativas son... la norma no está clara, entonces queda mucho espacio para la interpretación del policía. Por ejemplo, yo qué sé, muchas normas de tráfico, como por ejemplo la carga y descarga. Yo tengo discutido mucho con policías de aquí de eso, que no hay unos minutos establecidos. Entonces ellos deciden si tú estás cargando o descargando o estás paseando. Si conoces algún caso de que se haya recurrido a una normativa por no ser específica y por lo tanto dejar al policía local. Vamos a ver, todas las normas, normalmente la concepción clásica del derecho te decía que la norma es un silogismo, es decir, hay un hecho, luego hay una norma y una consecuencia inevitable de lo mismo. Pero los enfoques más modernos, sociología del derecho, nuevo realismo legal, etcétera, te hablan que la norma no define una única solución, sino que define un campo ancho, una zona gris, con múltiples soluciones. Lógicamente, dentro de esas soluciones, efectivamente, una carga de descarga, tú puedes decir cuántos minutos, y tú puedes decir que digan 3 minutos, 5 minutos, pero luego se plantearía, bueno, minutos y cuántos segundos. Y no hay un margen de tolerancia por arriba y por abajo, siempre podría irse discutiendo más cosas. ¿Y hasta cuántos kilos es la carga y descarga? Es decir, no puedes llegar a encasillar, a encuadrar toda la regulación de cada una de las actividades posibles que puedas hacer en la vida. Es imposible. Ahora bien, a través del hecho particular de cada uno de los actos de aplicación de la norma, tú puedes impugnarlas. Tú puedes impugnarlas porque tienen que razonar. Es decir, el elemento fundamental es la falta de motivación. Tú puedes ir por cada una de esas multas a recurrir. ¿Qué pasa? Las multas ahora mismo tienen que pagarse primero antes de recurrir y eso ya te desanima bastante. Pero sí que como hecho político podrías impugnar esa aplicación concreta de la norma buscando la arbitrariedad. Al fin y al cabo, la arbitrariedad está prohibida en nuestro derecho, en la Constitución, el 9.3, etc. Entonces tú puedes exigir, oiga, usted me ha dicho eso porque le da la gana. ¿Cuántos minutos cree usted? Hombre, si le dices, es que lleva usted 3 días parado aquí, en concreto 3 días parado, son varios miles de minutos. Dice, entre varios miles de minutos y 5 minutos habrá un margen. Si tú has estado 6 horas para descargar una caja de cerveza, es un poco chocante. Quizá te hayas excedido. Depende del caso concreto y luego además también tendrá que acreditar cómo ha comprobado la hora inicial y la hora final. A lo mejor ha llegado y dicho, porque sí, lleva mucho, me pareció que llevaba mucho. Todo eso son las formas de aplicar. Es decir, caso a caso sí que se están recurriendo. Lógicamente eso ocurre todos los días. Bueno, vamos a ver. También podría recurrir con un abogado de oficio en esos casos. También es posible. Ya es que hay soluciones de esas, pero vamos, si tienes un recurso tan urgente, yo en lo que puedo ayudarte, aunque no sea lo mío, creo que esté de mi mano. Vale. Sin interés, sin interés. Mira, que ya yéndonos un poquito más allá de lo que es la charla en sí, que bueno, hemos descrito un poquito una situación que no solo que se puede dar, sino que se da en muchas ocasiones. Mi pregunta va dirigida un poquito a cuál es nuestro margen de actuación, es decir, dentro de un sistema que vigila y castiga realmente, ¿qué podemos hacer? Porque a mí se me cruza un cable y digo, pues estoy harto, voy a apedrear el ayuntamiento, productivamente poca cosa es, y además voy a servir
como excusa de, mira, es que hay colgados que apedrean los ayuntamientos, pues tenemos que poner más seguridad. O si hago acciones pacíficas realmente, como puede ser hacer una pintada, me la borran y aquí no ha pasado nada. Entonces, ¿cuál es nuestro margen? Y si me quejo de ello, dirán, joder, es que no podías pintar tampoco. Y me cae una multa por encima. Entonces, ¿cuál es nuestro margen de actuación? Es una cosa, es curioso, hombre, yo no debería dar solución, pero sí que lo he pensado muchas veces, sí que he llegado a alguna conclusión. Por atrevimiento creo que de la cosa, pero sí. Realmente, efectivamente, tienes tu razón. Lo que no se puede hacer, es decir, cuando se quiere uno llegar a esos, a cuestionar, digamos, cuestiones, elementos esenciales del sistema, no puedes caer en la trampa de ser tú el primero en incumplir. De tal manera que yo, por ejemplo, me dedico a penar. Puedo defender terroristas bueno, desde islamistas, alguna cosa de ETA, del IRA, de Sendero Luminoso, de Hamas, de... Bueno, no me acuerdo, de todos los que podéis imaginar. Pare la cámara, por favor. No, pero bueno, pero yo, a mí no se me ocurre tomarme un café con ninguno de ellos. Yo quedo con ellos en mi despacho. No salgo de la norma ni de casualidad. Es decir, precisamente, paradójicamente, para poder cuestionar la norma tienes que ser más estricto en el cumplimiento que nadie, en mi opinión. Lo más estricto posible. No bebo, no fumo, no ando con mujeres, ni con hombres, ni con nadie. Nada, no, nada. Solo trabajar y te vuelves odioso. Vuelves odioso porque no tienes vulnerabilidades. Eso es lo primero. Es decir, el primer elemento es convertirse en invulnerable. Dentro de lo posible. O sea, un tiro te lo pueden pegar siempre, pero ya no se lleva. Ya no se lleva. Lo que se lleva es la muerte civil, la desacreditación pública, porque si a ti te matan, te enaltecen. Si te meten en la cárcel, hasta cierto punto también. Pero si consiguen demostrar que eres un sinvergüenza, entonces ni tu madre va a ir a verte a la cárcel. ¿Entienden? Entonces el problema está en eso. Primera parte es la, digamos, inocuización, es decir, conseguir hacerse invulnerable. Y la segunda parte es atacar donde está el problema. El problema ahora mismo está en el control de la información. España es uno de los países más securitarios en eso. Es la norma en el resto de los países que veis en las películas. Oiga, quería el expediente no sé cuántos. Llega el funcionario, pone mala cara y le miran en la película. Mira qué canalla, ha puesto mala cara, vete aquí a pedirlo. Y le da inmediatamente el expediente. Aquello de, en el nombre del padre, aquellos del IRA, si os acordáis, y va a pedir los expedientes. Vete tú a pedir a la Delgada a ver qué te parece, a ver qué te pasa. Te dan una paliza antes de acercarte a la comisaría. No sé quién, no he dicho quién, por Dios, no he dicho quién. Pero bueno, no vayamos a tener un problema. Pero ese es el... En España la norma es el secreto y la excepción la transparencia. Las cesiones en información son cesiones, es decir, concedidas, no son derechos que tengamos realmente. Ahora mismo todo es secreto, todo es controlado por el Estado. Ahí es donde está la opción, ahí es donde está pedir información, pedir acceso, pedir entrar en bases de datos. Tu forma de entrar, es decir, quiero entrar en la base de datos del SIGO de la Guardia Civil, quiero que me dé usted todos los datos, quiero que dé mis datos y los de todos mis amigos, quiero saber qué tienen ustedes ahí. Y luego recurrir, hacer público todo eso, pedir información en los ayuntamientos. Hay una ley de transparencia que tratan de no cumplir permanentemente y poner en evidencia públicamente que no te están dando la información, porque el problema, aunque te pueda parecer paradójico, está en el control de la información. Ahí es donde realmente tienen el poder. Quien controla la información tiene el poder. Y eso es lo que tienen ellos. Y todas estas medidas de vigilancia y tal van en esa línea. ¿Nos podéis imaginar cuando cogen a un señor, lo están investigando 4 años y dicen, en el año no sé cuántos estuvo hospedado en el hotel no sé quién y coincidió con Pepito, Manolito? No podéis imaginaros lo que es eso. O que estés hablando, por ejemplo, lo más común en islamismo, en terrorismo islámico, todos os podéis imaginar que hay grupos de gente hablando de poner bombas. No hablan de nada, chavales aburridos, intentando ligar con chicas que están en su casa, que no les salen mucho porque no tienen amigos o lo que sea, y están en el ordenador y llega un policía por la red, se mete en ese chat o en ese no sé cuántos, se hace pasar por más radical que todos ellos y cuando dices que sí, se van a por ti. Perdona, que ya termino. Entonces, ahí es donde están los problemas. En esa información que se trata de tener capturada permanentemente, saber quién es cada uno, tener fichados a todos y en un momento determinado decir, este me lo llevo por delante. Perdona. Había otra palabra. Sí, bueno, es una anécdota y una pregunta. O sea, recientemente, bueno, tenemos una asociación y en Zaragoza repartían tablillas, panfletos en cuanto a unas prácticas concretas, no sé
demasiado politizada, de gente afectada por una cuestión concreta. Y, por ejemplo, la policía local la expulsó por repartir panfletos simplemente, no es ningún tema publicitario. Yo llamé a este ayuntamiento, hablé con la funcionaria y le pregunté en qué norma había recogido eso y no me supo contestar en llamadas que hice. Y dice que, le dije que prevalecía la libertad de expresión frente a la norma ambigua y me supo sin saber responder ni pasar por su jefe y bueno, solo escuchar una música eterna y he movido más de lo mismo, ¿no? Al final y todo metido por medio ambiente, por ejemplo, ¿no? También metido un poco por ahí. Pero bueno, eso es como lo que decías antes, como poco a poco, ¿no? Si fuimos adoptando, aceptando cosas más restrictivas y diciendo que protestar hasta cierto punto no está bien cuando antes estaba asimilado. Antes, bueno, no sé, manifestaciones, el efecto mayor, pero bueno, una pintada era totalmente aceptable. Hoy en día se cuestiona. Es un problema que igual ya no está bien. Claro, pero sí, perdón. No, después la pregunta ya, es el tema que opinas como hablabas de que tenemos que situarnos en una situación de miras amplias y no ser también perseguidores de forma tal. Por ejemplo, en este tema de cuando fue el autobús de Artubí, o la legalización de la Fundación Francisco Franco, más bien la apología del franquismo, que el Estado sea quien tenga que ser vigilante de esas cuestiones y castigarlas, si eso no puede ser, o sea, yo evidentemente estoy en contra de la Fundación Francisco Franco y que la estimo, que es así de claro, pero cómo no puede volverse en contra, ¿no? Cuando delegas en el Estado y si esto al final pido ahora al Partido Popular que se legalice organizaciones populistas, como se pasó, y comunistas, por ejemplo, ¿no? Es decir, pedir el castigo desde centros progresistas que se puede ver en tu contra, ¿no? Claro, es aquello lo que decían de Bertolt Brecht, cuando fueron a por los comunistas, tal, yo no fui, cuando fueron a por los judíos tampoco, ahora vienen a por mí, nadie protesta, ¿no? Es lo mismo, dice, en un momento dado, los de derechas se alegraron muchísimo cuando ilegalizaron Herri Batasuna, Gestoras por Amnistía y metieron en la cárcel a todo el mundo de esos partidos que hasta aquel momento eran legales. Claro, ahora resulta que esa misma norma, o la ampliación analógica de esa norma, ese tipo de normas, que hasta ese momento eran impensables y que fue escandaloso, ahora se pueden aplicar contra ellos. Y van a tener el aplauso de los que antes protestaban por lo suyo. Con lo cual, desde un lado y desde otro vas moviendo y vas consiguiendo restringir a todos los que pueden ser hostiles y justificando, porque además consiguen que el que apoye esa norma se santifica. Es decir, oiga, mire usted qué bueno soy que he prohibido la Fundación Francisco Franco. Lo que hay que hacer es no darle dinero, quitarle los fondos que tiene, quitarle los fondos bibliográficos que tiene, que no son suyos, y quitar todas las sedes públicas que tienen, y ya sería bastante. Es decir, si eso lo tiene que pagar uno de su bolsillo, ya se lo piensa dos veces porque no hay nadie que lo pague. Entonces, no es tanto prohibir como cosas menores como no dar subvenciones, etcétera, etcétera, y tantas cosas. Pero prohibir es una forma de legitimar que pueda haber controles sobre la libertad de expresión. Y yo creo que eso es peligrosísimo para todos. Eso es lo que efectivamente lo de la amplitud de miras que tú has dicho mejor que yo, como concepto. Pero realmente cuando se quiere perseguir los delitos graves, eliminar, por ejemplo, imagínate, las redes de proxenetas, etcétera, una de las primeras cosas, antes que, por ejemplo, prohibir un sindicato, que yo, por ejemplo, que soy abolicionista, no estoy a favor del trabajo sexual, pero sí que me parece fatal e hipócrita que no se empiece por no dar licencias a los prostíbulos de cafeterías y que eso no es una medida prohibitiva. Directamente tú haces el trabajo real y dices no voy a dar una licencia que realmente no va a cumplir. Y no hacer medidas que parecen prohibitivas, o sea, que es más prohibir. Realmente hay muchísimas más formas de acabar con el delito. Por ejemplo, si no hubiera muchísimas niñas y mujeres en situación de vulnerabilidad y económica, pues no sería fácil captarlas y secuestrarlas y separarlas para realmente meterlas en una mafia. Me refiero que realmente hay muchísima hipocresía porque lo que se pretende es que haya delito para generar miedo y odio entre la sociedad en vez de solucionar el problema, que realmente, que es lo que nosotros hablamos, ¿no? Con justicia social se acaba con la mayoría de los delitos, se acabaría, pero interesa que haya esos delitos. Y un caso que de lo que tú decías sobre, por ejemplo, lo de la corrupción para realmente influir y dar golpes de Estado directamente es lo que pasó en Brasil hace nada. Es decir, le hicieron un impeachment a Dilma Rousseff, se inventaron todo el tema de la corrupción y como la gente está en plan
uy, la corrupción, los estados corruptos, no. Entonces consiguieron directamente intervenir un país entero y que esté gobernando Estados Unidos en la puerta trasera, y lo hacen en Latinoamérica, lo tienen completamente controlado a través de ese tipo de movimientos. También, por ejemplo, aprovechan las corrientes de opinión, como tú decías, por ejemplo, ahora todo el mundo tiene clarísimo que el acoso y la violencia de género, etcétera, ¿no? Pero también utilizan eso, de repente, imagínate, pueden conseguir fácilmente eso, que una persona o un grupo que ven que es demasiado, pues, contestatario y peligroso, de repente pues está una denuncia de acoso a no sé quién y ya te lo cargas, es decir, es así, te lo cargas y lo van a aprovechar, eso está clarísimo. Es decir, que nosotros deberíamos abogar más precisamente porque haya igualdad, o sea, la igualdad que las feministas, por ejemplo, que queremos. Debemos empezar primero precisamente por la brecha salarial, por generar condiciones realmente de igualdad, que no, que metan en la cárcel a todos los violadores, que me refiero que evidentemente cuando hay una persona que comete ese tipo de delitos, claro que evidentemente tiene que estar castigado de cierto modo, lo que sea, pero no, nosotras, o por lo menos yo, prefiero enfocarlo desde el punto de vista de cambiar las condiciones de igualdad y no empezar por la represión y los castigos y todo esto, ¿no? Que yo creo que se olvida mucho y de repente pues empieza mucho con el discurso de más el represor que el de cambiar, de transformar las condiciones sociales, que es lo que realmente consigues. Porque además los que están en el poder lo van a aprovechar porque lo hacen contra nosotros mismos. Claro, eso es, al final lo estáis viendo, por ejemplo, se llama la política del escándalo, lo llama Castells. Sí, exactamente. La política del escándalo, que es la forma con la que está intentando atacarse, por ejemplo, a Pedro Sánchez y todos los suyos. Que es que una vez no se marchó del colegio y dejó, se robó el sacapuntas a no sé quién. Que es que el doctorado, pero vamos a ver, que es que no, porque he mirado las páginas, todos sabemos lo que son los doctorados aquí y la clase de doctorados No, que hay. ¿Eh? Que hay muy pocos que sean reales. Que hay muy pocos que sean reales y muy pocos que tengan, y casi ninguno que tenga interés. El clásico resentido que dice esas cosas, ¿no? Que no conseguía hacerlo. Pero el problema es ese. Por un lado salen las feministas y dicen, queremos que haya medidas excepcionales para los autores de delitos de violencia de género. Y vamos a quitarles todas las garantías posibles. Muy bien, señoras, ya tienen ustedes eso. Por otro lado llegan las víctimas del terrorismo y dicen, queremos que les arranquen las uñas y los cuelguen de los pulgares, lo que usted quiera, concedido. Y vamos sumando cada uno desde su grupo de víctimas, porque estás entrando en el mismo modelo, dice, el modelo mujer víctima. Y decía, pero vamos a ver, la mayoría de las mujeres no son víctimas de delitos. No, todas somos víctimas. No, que no tiene por qué ser víctimas. Usted es una persona, otra cualquiera, y no pueden ser limitados sus derechos sin necesidad de ponerse en situación de víctima de nada. O sea, todas nos han violado. Dice, pues mire, no a todas las han violado, que yo sepa, vamos. Entonces, creo que en ese momento están cayendo en la trampa de situarse en ese modelo de ciudadano víctima. Y al final estás, perdón. Ahora, entonces, tienes razón en eso. Lo primero son garantías. Lo que dices del sindicato, eso es un fraude de ley lo que han hecho. Sí, no, si yo estoy a ver, que yo sé que es un fraude, o sea, y que además que evidentemente eran los proxenetas intentando registrarse y todo, pero que yo estoy convencida. Pero a mí no me vale que me diga el Partido Socialista que tiene un gobierno que quiere acabar con la trata, si realmente no aplica, eso creo que se debería hacer, evidentemente, pero si no hace el resto de medidas, y ahora yo le digo, ¿y ahora qué? Es decir, por ejemplo, vas a derogar la reforma laboral para que las mujeres, tanto las mujeres como los hombres, tengan trabajo digno y no tengan que acabar, por ejemplo, acabando víctimas de una red de proxenetas. ¿Entiendes a lo que me refiero? Que si no van a cambiar el modelo de sociedad, realmente no persiguen al proxenetismo, no lo persiguen, lo están alimentando. Pero es más concreto, perdona. No, por ejemplo, en esta ciudad, por ejemplo, con el caso Carioca, si sabe todo el mundo dónde se estaban haciendo esas cosas, dónde estaban los prostíbulos, etcétera, de eso se pasa directamente desde precisamente el ayuntamiento, que le llegó a dar licencia en el centro de la ciudad querían cambiar el prostíbulo de sitio, lo querían poner en un sitio céntrico, etcétera, y le dieron una licencia de paz, me refiero, y sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Si no se le da la licencia, no pueden. ¿Sabes a lo que me refiero? Que prevenir el delito es no darles condiciones favorables para delinquir, que es lo que se está haciendo.
no es empezar por castigar y decir, pues ahora van a estar, porque el proxeneta o el gerente del club se cambia fácilmente. Si metes a uno 20 años en la cárcel, van a tener otro para sustituirlo. Me refiero que con eso no se acaba el problema. El problema tiene que acabarse con la voluntad clara de cambiar el modelo de sociedad, que yo creo que no la hay. El problema creo que tiene una solución. Ahí hay mucho también maniqueísmo en esa discusión. El problema de la trata de blancas, yo lo he conocido porque como me dedico a esto del delito, pues hemos visto todos los delitos posibles y he conocido la evolución del chulo simpático, aquel que está medio liado y llevaba a su compañera a los clubs los fines de semana, a unos que llegaban en un momento dado a decir que querían hacer escrituras notariales de explotación de chicas. Esta gente está mal. Se lo contaba ayer a Gerardo y yo lo he vivido. Un señor que dice, oiga, quiero que me... Pero está usted mal de la cabeza. Sí, que yo conozco al notario que nos va a hacer una escritura porque yo tengo centenares de chicas por toda España. Y, entonces, llamo a la policía, es una broma, ¿qué coño es esto? El verdadero problema de eso, de la trata de blancas, está en la ley de extranjería. El verdadero problema está en que tú permites que haya, y paradójicamente, aunque la derecha diga hay que echar a todo el mundo y tal y cual, lo que interesa es que haya unos ciudadanos que no tengan derechos, que cobren menos que los demás y que tiren de todos los mercados hacia abajo, de todos los precios. Es decir, paradójicamente, a quien le interesa que haya ciudadanos ilegales los más posibles, y ciudadanas sobre todo, es a los partidos conservadores. ¿Qué se consigue con eso? Que haya un montón de gente que no tenga forma de ganarse la vida y que al final, como no es verdad que en la mayoría de los casos les vayan a secuestrar y las lleven por una oreja. No las llevan por una oreja, van ellas voluntariamente porque no tienen dónde ir, porque llega la hora de comer y tienes hambre y si no comes, pues puedes aguantar hasta la cena, pero al tercer día pues haces cualquier cosa. Entonces el problema es ese, hay una gran masa de personas que no tienen ninguna clase de derechos en España, que son las que hacen la mayoría del servicio doméstico, las que se dedican a la prostitución y a tantos trabajos ilegales como las carreteras españolas han hecho los africanos en subcontratas de tercer nivel y no pasaba nada, nadie hacía inspecciones de trabajo ni nada por el estilo. El problema es eso, si tú le das derechos laborales a esas chicas no van a trabajar en un club en ningún caso, eso está clarísimo, y por eso en España se acumulan esas masas tan grandes de mujeres y esos clubes masivos que vienen de todo el mundo, de Francia, de no sé dónde, de todas partes, a encerrarse fines de semana. Si unes a eso lo de la droga, pues lo tienes todo completo, tienen un parque de atracciones maligno para todo eso. Si se legalizase la situación, si le dieran permisos o derechos ciudadanos a las chicas, no habría problema, porque además ahora mismo se las sitúa en manos de los policías de extranjería, de forma que ellos son los dueños y señores de ese tipo de cosas y pueden abrir más o menos la mano. Dicen, ¿me las llevo a todas detenidas y las expulso o no las expulso? Y ahí les ponen una situación de señores feudales, señores de horca y cuchillo, que pueden hacer lo que les dé la gana. Entonces, habrá policías honradísimos y tal, pero la situación de riesgo potencial que se crea es objetiva, eso no hay duda ninguna. Perdón. Perdona, había antes una palabra, Neri. ¿Qué quieres? Bueno, al hilo de eso creo que... Pero lo que querías decir que es que la mía viene ahora que Vamos a ver. Me gustaría que nos hicieras una reflexión desde tu punto de vista como profesional y desde tu experiencia sobre si lo que se llama la renta básica universal, que está demostrado, además hay economistas en España que demostraron que se puede financiar, o sea, es viable. Si desde tu punto de vista se conseguiría evitar todo esto de lo que estamos hablando, es decir, los abusos sobre la condición de la mujer, o sea, los abusos sobre las personas con, digamos, con dificultades de inserción social, ¿no? O sea, si tú crees que podría ser una medida eficaz para evitar todo este tipo de abusos, o para que la persona, digamos, abusada por el sistema pudiera recuperar sus derechos. Sí, te he entendido. Te voy a poner un ejemplo nada ideológico y muy de edades a los que nos vamos acercando. Dice, tú sales ahora mismo por Madrid, te dan ganas de hacer pis, volviendo al tema gallego, y no puedes hacerlo en ninguna parte. O sea, no tienes derecho a hacer pis.
¿Dónde vas a hacerlo? ¿No? Planteároslo seriamente. Tú no tienes casa en Madrid, estás en la calle, ¿dónde vas? Han pasado 3 horas, 4 horas, las que quieras, depende de la edad. Y llega la hora de eso, tienes que ir a un bar donde te van a decir solo para clientes, o si no, o si te quiere dejar buenamente el propietario, puedes hacerlo, y si no, no hay dónde ir. Sigue evolucionando con eso. Llega la hora de comer, no tienes trabajo, nadie te va a dar comida. Bueno, puede ser un comedor social que tienes que ir al otro extremo, no tienes medios de transporte para eso. Es decir, antes, en un estado original, podías salir a cazar y pescar, pero ahora mismo la tierra ya tiene todos sus propietarios, ya está todo repartido, ya no hay sitio para nadie. Los bichos no los puedes tocar. Entonces, lógicamente, si ya está todo repartido, a esa gente que no tiene que, o la matas o le das de comer, porque no hay soluciones intermedias. Y claro, una vez que le tienes que dar de comer varias veces al día, pues es lo que estás hablando tú. Y dices, oiga, es que si usted quiere que se le respete su parcela, si no, este señor va a tener que ir a quitarle lícitamente un trocito para comer, porque llegó la hora de comer y lo tiene usted. Es usted el que tiene toda la comida, es usted el que tiene... Entonces, lógicamente, es una consecuencia. No es, yo te lo digo, no como posición ideológica, sino como posición de sentido común. Y dice, si ya no hay nada, pues hay un grupo de gente a la que no tiene derecho a nada, a lo más básico. Algo habrá que hacer. Y esa es una solución, pero desde el punto de vista no para poder conservar lo que tiene la gente ahora, es decir, para que se pueda seguir respetando la propiedad, para que se pueda seguir respetando todo el reparto que hay actualmente, es necesario que al que no tenga nada hay que darle de comer varias veces al día, que tenemos esa mala costumbre y lógicamente es la única solución. Y eso, claro, si a ti te llega la hora de eso, pues vas a hacer pis en la calle. Si llega la hora de comer y no tienes comida, lo tendrás que robar. O si no, ¿qué vas a hacer? ¿Morirte de hambre? Yo he visto llegar gente, pues chilenos, por ejemplo, que yo tenía en tiempos muchísimos, claro, también los conoció, ladrones, eran ladrones, pero eran ladrones porque no tenían que hacer en su país. Y llegó Pinochet, cogía y a todos los carteristas, por ejemplo, que eran chicos de 7 años, 10, 12, de esas edades, pues hacía redadas en las poblaciones y los cogían en un camión y los tiraban al río, los mataban y los tiraban al Mapocho, que se llama el río de Santiago, y empezaron a salir huyendo todos para aquí. Y llegaban chicos 16, 18, 20, y claro, aterrizas en Madrid, no sé leer ni escribir, no sé hacer nada, pero yo voy a comer todos los días. Eso lo pueden tener ustedes claro, y los chicos salían y comían todos los días, claro. Claro, en el momento en que pudieron tener medios de vida, algunos de ellos dejaron de robar todos. Todos los que pudieron se casaron, consiguieron papeles, empezaron a trabajar, y hay gente trabajando hasta en empresas de seguridad, que fueron ladrones incluso. Y esto no es un chiste. Uno que robaba casas con alarmas de una determinada marca acabó trabajando en la marca. Era el que mejor aconsejaba. No digo el nombre pero existe. Eso es así. Bueno, yo no sé, ampliando eso, no debe de ser una respuesta lógica, porque en Alemania, por ejemplo, que la consideramos pues bastante avanzada, ya hace muchos años que tiene cualquier persona que habita allí tiene derecho a calefacción, una casa y 300 euros, por ejemplo, algo así. Entonces, claro, no es por buenismo ni por nada, es porque es necesario para toda la sociedad que las necesidades básicas estén cubiertas. Pero mi pregunta iba porque, ya que tendrá clientes de ese tipo y por la fuerza que tiene la policía, yo me pregunto siempre cómo sabríamos cuánto recaudan de todas esas redadas que hacen, de droga, de dinero, que yo no lo veo nunca en ninguna noticia. Y me lo pregunto porque, jolín, ¿cuánto más tenemos para nuestro presupuesto? Porque supone que muchas veces eso queda incautado. Y debemos hablar de millones y millones, pero no lo he visto nunca en ningún sitio, ni a nadie que le preocupe, ni que salga en ningún medio. A lo mejor usted me puede... Pues mira, te voy a contar una anécdota muy divertida de eso, que la conoce Gerardo. Perdón. Un cliente mío fue detenido por blanqueo y le cogieron 400.000 pesetas en efectivo en el bolsillo. Era antes del cambio de pesetas a euros. Tal que pasa el tiempo, llega el juicio, ganamos y queda suelto. Entonces ya estábamos en los euros. Entonces tienen que devolverle el dinero. Y yo pedí, la verdad es que fue un poco malicioso aquello, que le devolvieran lo que le habían cogido, que ascendía a 400.000. Barritas por delante, barritas por detrás.
le devolvieron 400.000 euros. Qué grande. Dice, ¿qué hago? Dice, déjalo en la cuenta donde ha estado, espera 6 años a que prescriba el delito, la adquisición y todo lo demás y luego lo mueves. Han pasado más de 6 años y nadie ha pedido cuentas de eso. Con eso creo que te he respondido lo controladísimo que está todo eso lleva una cosa. Y últimamente una operación de drogas con la DEA. La DEA en España actúa como si fuera, bueno, la policía municipal tiene menos competencias que la DEA. La DEA va a acabar poniendo multas en Lugo de tráfico y de las de hacer pis seguro. Y la DEA llegan provocando delitos. Entonces llegan con una droga, le ofrecen a un señor que han decidido que es traficante, que seguramente lo es, no vamos a engañarnos, tampoco voy a mentir yo aquí, y le dicen que le pueden proporcionar droga. Entonces que les dé un anticipo y le piden a un señor 100.000 euros. Le da 100.000, digo la cifra esa para que no sepáis cuál es y no lo podéis encontrar. Da los 100.000 euros y llega a la Policía Nacional, un agente encubierto de Policía Nacional, y ese dinero, que en el marco de una investigación judicial, con un juzgado actuando, tendría que haberse ingresado en la caja del juzgado, en la cuenta de depósitos del juzgado. Llega un señor de la DEA, manda una carta, ese dinero ingréselo en tal cuenta. Una cuenta. Y se ingresó en esa cuenta. Dice, pero oiga, pero señora secretaria, que es usted la que tiene, ahora letrado de la Seguridad Social, pero que es usted la que tiene que controlar eso. Oiga, es que es la DEA. Dice, pero ¿dónde sale la DEA en la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española? Ningún control de eso. O sea, el dinero de eso es un pozo negro. Se supone que va a asociaciones, el Plan Nacional contra la Droga, se supone que va... Dicen que hay premios a colaboradores, dicen que hay premios a guardias, dicen que hay premios... Queda el nombre en la nebulosa a fiscales, podría ser premios o asignaciones presupuestarias que no sabemos si van a ellos o a los medios. Como si pagaran productividad. Algo así se dice. Yo sé que hay gente que colabora a la que le pagan dinero de eso, pero eso control no tiene ninguno. Y ahí estamos lo que decíamos antes. ¿Dónde está la actuación con eso? ¿Que vayáis a tirar piedras a la puerta de los juegos de la Audiencia Nacional? No. ¿Que vayáis a robar los depósitos de droga de Policía Nacional a distribuirlos gratis? Tampoco. Se trata en pedir el acceso a los datos del Plan Nacional contra la Droga, ver qué cuentas hay ahí, cómo se reparte y que cuente la distribución. Y ya os toparéis nuevamente con eso. Todo lo de policía es secreto. Todo es secreto porque está en juego la seguridad nacional. Y no te van a decir nada. Ahí es donde está la diferencia con otros países. Tú en Estados Unidos con lo que es pides y te lo cuentan. Y lo que es secreto parece más aparatoso, pero es menos que aquí. España es el país más secreto del mundo en eso. Ese es el problema real. O sea, no se sabe dónde va. Son millones y millones y millones. Es una industria salvaje. No os podéis imaginar lo que entra ahí, pero... A última vila, porque si no... Sí. ¿Qué opinas de lo delito como tal, de delito de odio y de terrorismo? Estén tipificados así. Es que es una trampa en sí mismo, ¿no? Dice, claro, lo que no puedes hacer es caer en el error de criticar el bien jurídico protegido, pero sí el medio para proteger el bien. Es decir, lo que no se puede hacer es, nuevamente, limitar la libertad de expresión. Lo que están haciendo en todo es buscar que eso de que todo el mundo... El problema principal es lo que decíamos de control de la información, que tú puedas recibir información y conocer lo que hay, y que tú puedas hablar y difundir lo que hay. Ahora mismo, hasta hace muy pocos años, hasta que apareció Internet, la comunicación era vertical. En España teníamos una televisión hasta hace 2 días, o 2 televisiones. Yo me acuerdo cuando se acababa a las 11:30 de la noche. Pero ahora de repente resulta que está lo de Internet, está todo eso, y todo el mundo puede salir diciendo cosas por ahí. Por eso están hablando, desacreditando esa información como fake news, todo ahora mismo. OK Diario no habla más que de la palabra fake, no se les cae de la boca. Y ese es el problema, se trata de desacreditar la información no oficial. Todo el mundo se plantea problemas con eso. Oiga, no puede ser que la gente pueda decir lo que le dé la gana sin control. No puede ser que cualquiera pueda enterar. Por ejemplo, a nosotros, en los juzgados, la principal preocupación, o sea, es una cosa... Todo lo que podéis contar es poco, porque tú entras en cualquier asunto importante y entonces antes de que haya salido nada sale en la televisión, antes de que te informen a ti como abogado del malo sale en la televisión. Yo he tenido uno que le iban a detener y dice, oye, que ha venido Telecinco a la puerta de aquí, que tengo Antena 3 y luego llegan los GEO. O sea, primero llegan las televisiones que les habían llamado y luego llegan los GEO. Y luego a nosotros lo que nos hacen es prohibirnos por activa y por pasiva que difundamos información.
hasta el punto que ponen bloqueados, nos lo dan digitalizado, un agua, es decir, el nombre nuestro en cada uno de los folios, de todos los procedimientos, en la copia que nos dan, para que si se difunden sepan qué abogado ha sido el que ha difundido la noticia. Porque lo que más temen es eso. Algunos me dicen, no voy a decir quiénes son, pero a lo mejor lo conozco, desde mi casa incluso, hemos aprendido a quitar el agua y, bueno, pues es una herramienta importantísima para poder, digamos, manejar eso. Y para poder dar tu opinión, para poder difundir en la prensa, no informaciones interesadas, sino difundir lo que de verdad está en ese procedimiento, hasta el punto que consigues modificar el curso de los acontecimientos, la opinión pública y tal, porque la opinión pública sirve para bombardear, para crear el resultado adecuado. Por ejemplo, lo que ha pasado con la manada, y esto que tiene que ver la manada con todo esto, es paradigmático, es lo que llama Thomas Kuhn el cambio de paradigma, es decir, ha roto completamente con el concepto de lo que era la justicia y hasta el propio punto que los jueces han dicho, oiga, ¿qué es eso de que critiquen las sentencias? Pero que no puede ser, que nos tienen que respetar, ¿no? Todo tiene que ser sometido a la accountability, es decir, al control ciudadano. Y eso es lo que no soportan ellos, por eso han acabado perdiendo los papeles, se han vuelto locos, se han peleado entre ellos, les acaban soltando, unos los siguen soltando, otros los quieren colgar, porque eso es lo que ha pasado. Se ha roto ese monopolio informativo y esos delitos de odio, que parece que han ido por las ramas y tal, forman parte de esos elementos de control de opinión. Tú, cuando te dicen, oiga, los delitos de odio, qué fin más sacrosanto que el que perseguido por ese delito. Sí, el bien jurídico perfecto, pero el medio elegido para eso es criminal. Es criminal porque lo que está haciendo es restringir nuevamente la libertad, lo mismo que decíais con lo de la Fundación Francisco Franco y tantas cosas. Es decir, son pequeños cebos que van echando para que piquéis y poder tirar y poder imponernos, que nosotros vayamos exigiendo nuestros propios medios de control a través del modelo adecuado. Por eso lo de la manada marca un momento de antes y después, y por eso están los jueces tan revueltos ahora. Porque ven que ese monopolio, esa autoridad, la gente decía, acato la sentencia. No, ¿cómo que acato la sentencia? Traiga usted para acá, la ley dice usted es una mierda. Esto que dice usted no tiene. Pero vamos a ver, es que desde la afrenta de Corpes del CID, no hace falta ser feminista, que unos señores traten mal a unas señoras, y además 5 gañanes bien alimentados, eso es escandaloso. Eso mi abuelo, que podía ser el modelo de machismo con 10 hijos por tal, se habría avergonzado y habría dicho que eran unos hijos de puta. Eso no tiene opinión posible. Y han conseguido, sin embargo, en ese balance de opiniones, que haya quien defienda esa posición. O sea, ha habido gente que defiende que eso está bien. Pero ¿cómo que está bien? ¿Cuándo ha estado bien eso? Es decir, ¿cómo puedes decir? Es que en el momento en que hay una relación, para empezar, esos señores son unos cobardes. O sea, no es un problema de machismo. Un señor que no se atreve a afrontar una relación con otra persona cara a cara, de igual a igual, es un cobarde. Ese señor, incluso con unas tendencias dudosas en cuanto a sus opciones personales. Entonces, eso no tiene nombre. Y sin embargo, han conseguido hacerlo, han conseguido intentar reconducirlo a posiciones políticas, cuando eso no puede tener ninguna posición política. Eso nadie puede estar a favor de eso. Y sin embargo, un magistrado llega a defender que, oiga, que es que... Pero bueno, pues este señor está loco. Ese es el problema. Es decir, la opinión pública y la lucha por los medios. Es lo que llaman ahora el soft power. Es decir, se dieron cuenta que con lo de matar gente, los americanos inventaron ese concepto, por terminar muy rápido, que lo del matar y tal estaba mal visto y que ya a la gente no le gustaba y tal. Inventaron lo de otros medios de control más suaves, que era el soft power, y a partir de ahí, que es un tal Joseph Nye, que es uno de los ideólogos de la inteligencia norteamericana, y luego evoluciona hacia el smart power, que es una mezcla de poderes fuertes con poderes débiles. Y son todo lo que han inventado, por ejemplo, las primaveras árabes, son ese smart power, y ha sido un elemento, si veis las primaveras árabes, ponéis el mapa de las primaveras árabes sobre los problemas de gas y petróleo, encontraréis que está en todas partes. Si encuentras eso, si lo sumas, por ejemplo, a lo que pasó en Ucrania, también forma parte de eso, las primaveras de las revoluciones de las flores, las revoluciones de colores, todas esas están pagadas por estas agencias, fundaciones americanas, entre las que Soros, por ejemplo, está expulsado de Hungría, entre otras cosas por eso, y están en muchas cosas. Incluso aquí se ha visto la mano de ellos en muchas cosas también. Y también muchas organizaciones, digamos, dignas de todo el cariño nuestro, también deberían tentarse la ropa antes de aceptar injerencias de ese tipo de elementos, porque muchas veces consiguen, y os lo digo desde el conocimiento interno del asunto,
determinados pleitos que parecen sacrosantos, de intereses benditos por todos nosotros y tal y cual, a veces están pagados por dinero norteamericano y persiguen objetivos políticos que no podéis imaginaros. Que puede ser desde conseguir que España no entre en el petróleo de Canarias para que se pueda entrar desde Marruecos por el Sáhara, hasta conseguir crear un problema, y eso hay un pleito concreto que está pagado por dinero de Soros. Y yo lo he visto en las cuentas y lo ha visto mucha gente, no me preguntéis cómo. O crear problemas con Guinea por el mismo motivo, o crear problemas de todo tipo con ese tipo de cosas. Hay que tener cuidado con eso. Ahora mismo la guerra no va a venir con un tanque, la guerra va a venir con un señor que te desacredite o con un señor que te busque el pleito en el momento adecuado. Y me he ido por las ramas. Bueno, pues deixámoslo aquí, agradecer a Jacobo otra vez que hayas venido y bueno, nos quedan muchas preguntas para las siguientes jornadas, próximos años volveremos a contar contigo si estás disponible. No creo que queráis. Muchas gracias. Gracias a vosotros.